Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Diplomatura del Sueño. Hoy vamos a tocar el tema del vínculo del ritmo sueño-vigilia con el sistema neuroinmunoendocrino. Este tema es central porque el sistema neuroinmunoendocrino ocupa un lugar fundamental en la interrelación de las funciones fisiológicas y del medio interno con el medio externo. Se define como sistema neuroendocrino a esta relación de señales neurales que a través del sistema nervioso autónomo afectan todos los componentes endocrinos y del sistema inmune, y de señales inmunes y señales hormonales que retroalimentan en el sistema nervioso central y constituyen la base de la neuroendocrinología y de la neuroinmunología. Sobre este circuito actúan estímulos sociales y psicológicos, el entorno geofísico del cual hemos hablado, la luz, en el caso del ritmo sueño-vigilia, juega un papel fundamental, estímulos patológicos externos a los cuales estamos sujetos y señales internas, sobre todo provenientes del contenido del tubo digestivo, del sistema inmunológico y del sistema bacteriano que habita nuestro tubo digestivo. Por eso hablamos de un genoma como base fundamental de la patología y de la salud, pero también hablamos del ambioma y del microbioma. Y en realidad las expectativas sobre el genoma han sido infundadas. El genoma no explica más allá del 25-30% de la patología. Es el individuo, es su relación con su historia individual, es su relación con su medio ambiente ecológica, la que define la salud y la enfermedad. Por eso es de mucha relevancia el mantenimiento del ritmo sueño-vigilia, porque esta función de la cual estamos hablando, psiconeuroinmunoendocrina, es diferente en la vigilia al sueño, y esto es lo que constituye la base de la presentación de esta clase. Nosotros hemos hecho aportes en este sentido, editando por lo menos 2 tomos que tienen que ver con la neuroinmunología del sueño y con la neuroendocrinología del sueño. Y yo voy a resumir aquí estos conocimientos, empezando por lo que ya hemos visto, la base del sistema circadiano, un reloj central ubicado en los núcleos supraquiasmáticos, ritmos del sistema nervioso autónomo y ritmos hormonales, de los cuales la melatonina es el más estable y por lo tanto el más relevante para sincronizar a los relojes circadianos presentes en las células, que constituye lo que podemos llamar el aparato circadiano. El núcleo supraquiasmático, aquí marcado con NSQ, el núcleo supraquiasmático proyecta a través de las zonas subparaventricular, ventral y dorsal a una cantidad de estructuras del hipotálamo, por ejemplo el hipotálamo dorsomedial, que a través del sistema orexina tiene que ver tanto con la vigilia como con la ingesta, a través del núcleo paraventricular, la activación del eje córtico suprarrenal, a través de las proyecciones al área ventral, al área preóptica ventrolateral, y esto tiene que ver con el sueño, o al área preóptica medial, y esto tiene que ver con la termorregulación. Este sistema está en estrecho vínculo con el sistema de retroalimentación de nutrientes que constituyen la base de esta interacción entre el ritmo, los ritmos circadianos, los ritmos metabólicos y el ritmo sueño-vigilia. Ya hemos dicho que el término homeostasis surge para definir que las variables oscilan entre un máximo y un mínimo, y el retorno cuando se altera a ese máximo y ese mínimo normal se lo llama homeostasis reactiva, y
aquello que constituye la base de los ritmos circadianos, el hecho de anticipar el cambio fisiológico, se lo denomina como homeostasis predictiva. Los ritmos circadianos tienen que ver y son la base de esta homeostasis predictiva. Para toda hormona o citoquina en circulación y para toda función fisiológica, pero hoy vamos a referirnos a las hormonas y a las citoquinas, existe, en el caso de las hormonas y citoquinas, una secreción constitutiva día a día en el mismo horario y una secreción facultativa que tiene que ver con lo que está mostrado en la figura. Ante un cambio se recupera o no el equilibrio. Sin embargo, los endocrinólogos razonan de otra manera, inadecuada a nuestro criterio. Cuando uno mira los libros de endocrinología va a encontrar tablas como esta, por ejemplo, estímulos que aumentan la secreción de hormona de crecimiento. Y estos distintos estímulos de la homeostasis reactiva se mezclan con, por ejemplo, aquí el sueño lento, como elemento de homeostasis reactiva, y no es así. En realidad, como debiera razonarse, es que para esta hormona de crecimiento, y en general, insisto, para todas las hormonas, citoquinas y funciones fisiológicas, hay una función reactiva que corrige ante la eventualidad de un cambio en ese ritmo, y hay una función predictiva que implica los ritmos circadianos en esta, por ejemplo, hormona de crecimiento, y que son relevantes. 70-80% de la hormona de crecimiento en el hombre normal, adulto, normal, joven, se secreta durante el sueño lento. Y cuando uno analiza estos tipos de secreción constitutiva, de los cuales vamos a hablar de acá en adelante, vamos a dejar el tema de la homeostasis reactiva, que es la base de la endocrinología tradicional, y vamos a hablar de los tipos de secreción constitutiva de hormonas. Tenemos dos maneras en las cuales estas hormonas se expresan. Por ejemplo, la melatonina en el plasma o el cortisol en el plasma están manejadas por el proceso circadiano, de ahí el nombre de proceso C, mientras que la gran mayoría de las otras hormonas muestran su cambio no manejados por el reloj circadiano, sino por el ritmo sueño-vigilia, y por eso se lo llama proceso S de sueño. ¿Cómo se manifiesta esto? En este esquema de trabajo en turno de laboratorio de sueño se hace la extracción de muestras cada 10 minutos de cortisol o de hormona de crecimiento, y se ve que el cortisol se secreta en la última parte de la noche con máximos en la mañana, y que la noche subsiguiente, en la cual se priva de sueño al voluntario, se sigue secretando el cortisol, y aunque se lo haga dormir en la tarde, el cortisol no cambia, al menos desde el punto de vista de su fase, de manera importante lo que ocurre con privación o sin privación de sueño. En cambio, la hormona de crecimiento, que es dependiente del homeostato del sueño, del proceso S, claramente se secreta cuando hay sueño. En la primera parte del sueño desaparece si se priva de sueño al individuo, y se vuelve a secretar cuando se lo hace dormir en un momento no del ciclo, no adecuado, diríamos, del ciclo de ritmo sueño-vigilia, como ya hemos hablado en el trabajo en turnos, que es en la tarde, luego de la noche de privación de sueño. Por eso en el trabajador en turnos hay alteraciones muy importantes de estos ritmos, por ejemplo, depresión del ritmo de hormona de crecimiento, porque está trabajando en el momento en el cual se priva de sueño al individuo, el momento del sueño. Hay también depresión en la secreción de prolactina, hay cambios en la TSH, y hay un aumento homogéneo del ritmo de cortisol, y esto tiene que ver con el estrés crónico que experimenta este trabajador, esté o no esté ansioso. Es la situación de alteración del ritmo sueño-vigilia la que condiciona este estado de estrés.
Cuando uno entonces analiza los grupos de hormonas, las hormonas controladas exclusivamente por el sistema circadiano son solo tres: ACTH, cortisol y melatonina. En el caso del cortisol ya hemos visto que en el sueño nocturno diario el cortisol se secreta en la última parte de la noche para alcanzar su máximo en la mañana. Y cuando se priva de sueño al individuo, aquí, en la privación de sueño, también se producen un máximo más o menos parecido, pero cuando uno mide el área bajo la curva en uno y en otro, se observa en la privación de sueño, se observa el aumento dado por el estrés en el momento de la privación de sueño, el día 2, con respecto al día no privado de sueño. Hay otros cambios también sutiles cuando hay sueño o no hay sueño. Cuando el sueño está ausente, el cortisol se dispara antes, o sea, hay una especie de adelanto de fase, a pesar de los cambios esperados que se producen en la privación de sueño. Y este adelanto de fase y sobre todo el aumento crónico del cortisol en el trabajador en turnos o en el envejecimiento es el responsable de los cambios hipocámpicos que se manifiestan con por lo menos o luego de 3 años de trabajo en turnos. La reducción del tamaño del hipocampo, que es precisamente la reducción de las neuronas, de sus arborizaciones dendríticas, y los cambios en la neurogénesis son característicos del trabajador en turnos que trabaja en esta situación por más de 3 años. Y también lo son en el adulto mayor, porque en realidad esta hipercortisolemia que se va a manifestar en el adulto mayor impacta de manera importante sobre la función cerebral. Y en ese sentido, el adulto mayor muestra la incapacidad de responder como el hombre joven ante el estrés. El hombre joven ante el estrés responde con un aumento importante de cortisol y una reducción del cortisol rápidamente por su capacidad de recuperación. El hombre mayor tiene la respuesta aproximadamente semejante en cuanto a magnitud, pero se mantiene este ritmo o este nivel aumentado de cortisol con una recuperación mucho más lenta, y es el responsable de las consecuencias que antes planteaba sobre la neurogénesis, sobre todo sobre la neurogénesis del hipocampo. Esto se ve también en los animales. Este es un experimento de mi laboratorio de años atrás, en el cual se ve cómo el animal joven responde ante el estrés con una rápida recuperación, mientras que el animal viejo tiene mucho más lenta recuperación ante la situación de estrés. Otra hormona controlada por el sistema circadiano en forma directa es la melatonina. Por eso, como hemos visto en el tema de cronobiología, la melatonina es el marcador más preciso del oscilador circadiano, sobre todo este Dim Light Melatonin Onset del cual hemos hablado al hablar de cronobiología. El ritmo de melatonina diario se mantiene día a día con una constancia muy grande intraindividuo para un momento determinado de la vida, pero con una gran variabilidad interindividual. Estos son resultados de mi laboratorio, más de 200 individuos normales, en los cuales se midió la producción diaria de melatonina, midiendo el metabolito urinario, la 6-sulfatoximelatonina, y se ve cómo decae con la edad, pero con una tremenda variabilidad interindividual. Esta variabilidad interindividual se reduce cuando uno considera individuos familiares o gemelos, lo cual está indicando que en parte tiene un origen genético. Las hormonas de las cuales vamos a hablar ahora, en gran medida, todas ellas están controladas por el homeostato de sueño y vigilia, y comenzaremos
con la prolactina. ¿Por qué está controlada por el homeostato de sueño-vigilia? Porque en el experimento de privación característico, estos estudios son del grupo belga de Van Cauter y colaboradores, muy importantes para el tema que estamos tratando. La prolactina se secreta durante el sueño, no se secreta en la privación de sueño el segundo día y se vuelve a secretar en el momento que dejamos dormir en la tarde a ese individuo. Esto marca la dependencia del sueño lento y una prueba de esta dependencia es lo que ocurre en las apneas obstructivas del sueño. Antes de la aplicación del aparato de presión positiva, se ve como la melatonina la prolactina, es mucho más baja que luego de corregir con el CPAP la apnea obstructiva. ¿Qué estamos mejorando acá? El sueño lento, y por lo tanto al recuperar el sueño lento estamos recuperando la liberación de prolactina. Una hormona semejante en su liberación a la prolactina es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, sobre todo en el hombre, se libera 70-80% en la fase de sueño lento. Hay liberación durante el día y esto tiene mucho que ver con la homeostasis reactiva de la cual hablábamos al principio. En la mujer, como ustedes ven, la variabilidad es mucho mayor, se libera en la noche, pero además hay picos espontáneos durante el día y esto tiene que ver mucho con el estado del ciclo menstrual. Hay una caída dramática de la secreción de hormona de crecimiento con la edad. Prácticamente luego de los 50 años ya no se detecta hormona de crecimiento en el sueño y esto es el responsable de la pérdida de masa magra muscular de aproximadamente 2 a 3 kilos por década y de la acumulación en exceso del panículo adiposo. La apnea del sueño es característicamente está acompañada precisamente por la superficialización del sueño lento, de un bloqueo de la secreción de hormona de crecimiento que se recupera luego del CPAP de manera significativa. Y claramente hay una correlación del sueño de ondas lentas con la secreción de hormona de crecimiento con la edad. Los minutos que se permanecen en fase N3 se reducen marcadamente para casi desaparecer con la progresión de la edad y la secreción nocturna de hormona de crecimiento acompaña de manera clara esta caída. Otra hormona que está controlada en cuanto a su secreción constitutiva por el homeostato sueño-vigilia es la insulina. Y esto es muy importante y puede verse aquí en el esquema de Van Cauter y colaboradores. Este individuo normal secreta insulina en la primera fase del sueño, el día 2 que se priva de sueño ya no lo secreta, acá está la secreción de insulina abajo, y si se lo deja dormir en la tarde vuelve a secretar insulina. La dependencia del sueño de la secreción de insulina hace que sea muy crítico en el trabajador en turnos el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. Ustedes pueden ver acá cómo cambia en relación al trabajo nocturno y al trabajo diurno y hace contraindicado en forma absoluta la presencia de diabetes para el trabajador en turnos, porque en realidad el turno de trabajo cambia de una manera brusca la necesidad de insulina de ese trabajador y por lo tanto la posibilidad y el riesgo de accidentes por esa situación. Otras hormonas controladas por el homeostato sueño-vigilia que acá vamos a hablar son las dos vinculadas con la conducta alimentaria, leptina y GH-relina. Existe un control homeostático de la conducta alimentaria en el hipotálamo, en el cual se describen vías oréxicas. La orexina es el neurotransmisor fundamental en estas vías oréxicas que promueven el apetito, y vías anoréxicas, de los cuales los derivados de la propia melanocortina son fundamentales. La alfa-MSH sobre todo es fundamental para las funciones que contrarrestan
esta situación hambre-saciedad que se ve en la normalidad. Señales periféricas muy relevantes para el funcionamiento de este control homeostático hipotalámico de la conducta apetitiva son la GH-relina, la leptina, pero además influyen una cantidad de otros compuestos periféricos y por supuesto hay un componente hedónico fundamental en la alimentación que tiene que ver con las vías de activación del placer y de la saciedad del núcleo accumbens y del sistema dopaminérgico mesolímbico. Todo esto está muy vinculado con el sistema circadiano que controla de manera muy estrecha este complejo equilibrio que se está viendo acá. La interpretación que en realidad lo que ocurre en el apetito es que baja la producción de leptina y aumenta la DGH-relina, es una interpretación que tiene su aval en el hecho que cuando se acorta el sueño se reduce la secreción de leptina y aumenta la secreción de GH-relina, y esto se acompaña con un aumento de la masa corporal. Cuando avancemos con los aspectos del metabolismo y medicina del sueño, vamos a hacer un análisis más en profundidad de esta situación. Por de pronto, digamos que esto ha sido verificado en estudios de laboratorio y también en estudios de campo, que realmente ocurre esto. Lo que no está verificado y está discutido es si esto explica el aumento de peso que se da en la privación de sueño. De todas maneras, claramente la privación de sueño se acompaña de un aumento del riesgo de diabetes tipo 2, sobre todo por el aumento de la resistencia a la insulina, y este tipo de cuestiones se ve tanto en la privación aguda como en la privación crónica de sueño. Es interesante cuando uno analiza el efecto de la leptina en el déficit y en el exceso energético. La leptina es un verdadero grasómetro, mide el tamaño del tejido adiposo, y una caída en la leptina circulante por reducción del panículo adiposo es transformada en el hipotálamo, en ese sistema del cual hemos hablado, en una actividad fundamentalmente oréxica, con liberación de cortisol e inhibición de prácticamente todas las otras funciones neuroendocrinas, y con el objetivo de restablecer al panículo adiposo. Por el contrario, en la persona que está con sobrepeso o en el obeso, lo que ocurre es que si bien se secreta más leptina porque hay un aumento del panículo adiposo adecuado, hay una resistencia cerebral a la leptina, y esto lleva a que no se suprima la conducta alimentaria. Por el contrario, lo que hay es un aumento de esa conducta alimentaria alterada por el sistema hedónico del cual antes hablábamos. La TSH tiene un control mixto, hay una participación del sistema neuroendocrino, circadiano, del sistema circadiano en el control de la TSH, pero hay también una participación del sueño, en este caso inhibitoria. Vean ustedes cómo aumenta la TSH en el esquema de Van Cauter y colaboradores cuando se priva de sueño nocturno. Y esto se exterioriza en que haya cambios importantes de la secreción de TSH en los trabajadores nocturnos en relación a los trabajadores diurnos, sobre todo cambios, como ustedes ven, en la fase de secreción de la TSH, en la cual hay un retardo de fase claramente demostrable en el trabajador nocturno. Cuando uno entra en la esfera reproductiva se encuentra con una realidad interesante que fue primeramente descrita en esta área del sistema neuroendocrino, y es que se necesitan pulsos de aproximadamente 60-90 minutos de estimulación con la hormona hipofisotropa liberadora de gonadotrofinas para que efectivamente se liberen las gonadotrofinas. Y esta pulsatilidad de 60-90 minutos es justamente la pulsatilidad de sucesión sueño lento, sueño REM, que se ve
en la fase de sueño y que se ve también en la fase de vigilia. Hay una periodicidad detectable en funciones psicofísicas de 60-90 minutos. Desde el punto de vista gonadal, la administración del GnRH con un pulso cada 90 minutos efectivamente produce aumento de la liberación del LH, pero si yo lo administro en forma continua se produce una inhibición, y esta es la base de utilización de los superanálogos del LH-RH para suprimir la función testicular en el cáncer de próstata, la bucelerina, por ejemplo. El pulso cada 90 minutos restablece la secreción. Si hago un pulso con periodos diferentes, como ustedes ven, tiende a la inhibición, es decir, es esta periodicidad de 60-90 minutos ultradiana, semejante a la de la sucesión sueño lento, sueño REM, la que tiene que ver para la estimulación del LH producido por el LH-RH. En el eje hipófiso gonadal, en la edad prepuberal, la LH y la FSH están secretadas en pulsos de baja amplitud. Hay un aumento en el inicio del sueño. Cuando uno avanza en la pubertad, aumenta la amplitud de los pulsos nocturnos, el ritmo diario de gonadotrofina se hace más evidente. En los niños, el aumento nocturno de la testosterona es paralelo a la elevación de gonadotrofinas, mientras que en las niñas las concentraciones más altas de estradiol preceden alrededor de 9-10 horas la estimulación de gonadotrofinas. Esto es lo que va condicionando el disparo de las gonadotrofinas en la mitad del ciclo en la mujer, disparadas por este aumento del estradiol 9-10 horas en anticipación. En los adultos jóvenes, en el hombre se atenúa o desaparece la variación día-noche del LH, pero lo que sí se remarca son los ritmos de niveles de testosterona con mínimos durante el día y una elevación en el sueño, sobre todo del sueño REM, hasta alcanzar niveles máximos en la segunda mitad de la noche, cuando predomina el REM, y principio de la mañana. En las mujeres los cambios en el ciclo menstrual son más importantes y enmascaran y hacen mucho más variables a estas modificaciones diurnas. En el hombre joven puede verse cómo este pico de testosterona se alcanza en el final de la noche, coincidente prácticamente con la mayor densidad de REM. Esto es muy característico de la secreción en el hombre. En los adultos mayores, en los hombres sobre todo, el nivel de testosterona de la mañana depende de la cantidad de sueño. En las mujeres esto no es demostrable de manera clara, precisamente por los altos niveles de gonadotrofinas de la menopausia. La testosterona en el hombre adulto mayor se correlaciona de manera positiva con el tiempo total o las horas de sueño. Si pasamos a otras hormonas, la información es menos clara. De todas maneras, vemos cómo dependen de la presencia o ausencia del sueño la renina y la aldosterona. Cuando uno mide la aldosterona en un individuo sometido o con periodicidad normal, la renina, tanto la renina como la aldosterona aumentan durante el sueño. Si a este individuo se lo priva de sueño, el mismo individuo, fíjense ustedes cómo se deprime la secreción de estas dos hormonas. En este trabajo reciente que puede obtenerse en internet, puede verse cómo están aquí mostrados la privación de sueño, el efecto sobre la renina, sobre la aldosterona, sobre la angiotensina, obviamente, sin grandes modificaciones del factor natriurético atrial, ni de la arginina vasopresina, y con algunas alteraciones demostrables en la osmolaridad del plasma y en el sodio plasmático. Es decir, funciones tan amplias metabólicas como estas dependen y son modificadas en individuos durante la privación de sueño. Y cuando uno ya va y observa lo que ocurre en otra área muy relevante, que son las hormonas que controlan la calcemia, es de conocimiento normal que en el envejecimiento,
Con la disminución de estrógenos en la mujer se produce una reducción de la función osteoblástica y aumento del recambio óseo que lleva a la pérdida de hueso. Pero eso no es la única razón. La abolición del sueño delta lleva a la disminución de hormonas de crecimiento y esto también a la función osteoblástica reducida. Una menor actividad física contribuye con la función osteoblástica disminuida y hay un hiperparatiroidismo secundario dado por la reducción de vitamina D y de producción de 1,25 dihidroxicolecalciferol, y esto se acompaña de un aumento de PTH por la absorción reducida de calcio y aumenta el recambio óseo. Y además hay que agregar otro hecho menos conocido, y es que la melatonina tiene una acción directa sobre la osteogénesis y por lo tanto contribuye la caída de melatonina en el envejecimiento a esta función osteoblástica disminuida. La melatonina se secreta durante la oscuridad y la resorción ósea también muestra un cambio diario relevante e importante en individuos en los cuales hay menos melatonina porque está envejecido o porque se lo expone a la luz en la noche, que es esta sigla que estamos viendo acá. Lo que hay es una reducción de la secreción de melatonina y un aumento demostrable de la resorción ósea, como hemos visto en nuestro laboratorio y en otros grupos de investigación también. Y para terminar, con respecto a lo neuroendocrino, debe señalarse que existen factores comunes que regulan el electroencefalograma del sueño y de las hormonas. Esto ha sido estudiado con un esquema experimental interesante en individuos sanos, jóvenes, en el laboratorio de sueño. Se le ha hecho perfusiones pulsátiles de distintas hormonas hipofisotropas, y durante lo que ha podido verse es que durante la primera mitad de la noche, con el sueño de ondas lentas, está el pico principal de hormona de crecimiento, eso ya lo sabíamos. Durante la segunda mitad de la noche, con predominio del sueño REM, hay una secreción marcada de hormonas del eje hipófiso suprarrenal. Hay una homología, como hemos dicho entonces, del proceso S con la secreción de hormonas de crecimiento y de la activación del eje ACTH-cortisol con el proceso C. Y en este diseño experimental de administración repetitiva pulsátiles de péptidos se ha visto que la administración de GH-RH, que promueve la liberación de GH, promueve el sueño lento. La liberación de SRH, que promueve la activación del eje hipófiso suprarrenal, promueve el sueño REM. La administración de galanina, que es un cotransmisor con la GH-RH, aumenta el sueño lento. La GH-relina aumenta la GH, el sueño lento y el cortisol, y la somatostatina es un inhibidor global de todos estos fenómenos. La perfusión de neuropéptido Y es un antagonista del CRH endógeno y contribuye a fijar el momento de inicio del sueño. Debe notarse que los cambios en el electroencefalograma del sueño después de GRH y CRH no se deben a que aumenta la secreción de GH o de cortisol, porque el sueño lento disminuye, en realidad no aumenta luego de la administración de hormona de crecimiento, sí aumenta luego de administrar GH-RH. El sueño lento aumenta luego de inyectar cortisol, cuando uno debiera esperar que inhibiera si fuera el cortisol el responsable. En realidad los cambios en el electroencefalograma luego de administrar GH o cortisol se explican por la retroalimentación inhibitoria del GH-RH. Y en este sentido vale la pena tener en cuenta que ya podemos, con respecto al polisomnograma y a la liberación de GH y de cortisol, establecer una clara relación con los periodos de sueño. En la primera parte del sueño, donde predomina el sueño lento, el neurotransmisor hipofisario fundamental, hipotalámico, la hormona hipofisotropa fundamental es el GH-RH, mientras que la segunda parte es el CRH el que comanda este tipo de manifestaciones. En la depresión, donde hay un estado de hiperarousal por aumento de la actividad del CRH, vemos los cambios esperados en el ritmo sueño-vigilia que analizaremos en su momento. En el geronte
que lo que hay es una reducción del eje GH-RH y aumento relativo del CRH, hay también cambios esperables en el sueño y en la secreción de hormonas. En realidad, los cambios que se ven en el deprimido, que es la eliminación del sueño lento, sobre todo con predominio del sueño REM, son muy semejantes a los que se ven en el geronte envejecido. Y vamos brevemente a ver qué ocurre con esta relación sistema inmune, sistema nervioso central y ritmo sueño-vigilia. Para esto tenemos que brevemente analizar en qué se basa la respuesta inmune. Se basa en una fase de inmunidad innata y fase de inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella que responde en forma inmediata ante los patógenos. La inmunidad adquirida es aquella que requiere de una fase de fijación de la memoria inmunológica para luego producir el rechazo inmunológico, y finalmente esto contribuye a la eliminación del patógeno. Esta función básica del sistema inmune es diferente en la noche y en el día, y eso es lo que queremos documentar ahora en lo que queda de esta presentación. La inmunidad innata es típica de la vigilia, de rápida respuesta y sin memoria inmunológica. Reconoce grupos de patógenos, no las diferencias individuales. Los componentes son macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células NK y las citoquinas típicas que se secretan en esta situación. La inmunidad adquirida, por el contrario, es específica, implica memoria inmunológica, se da durante el sueño, son los linfocitos T y B los que participan, y tiene esas dos formas de inmunidad que conocemos, la humoral por anticuerpos y la celular mediada por linfocitos T citotóxicos y ayudada por los linfocitos T helper que coordinan las respuestas innata, celular y humoral mediante numerosas citoquinas. Las nuevas células se liberan permanentemente a la circulación. Las células T y B circulan por años hasta que encuentran su antígeno en los tejidos linfáticos. Otras células, como los macrófagos, que son típicos de la inmunidad innata, se extravasan en pocas horas, y hay un ritmo diario claro en la migración de estas células inmunes. No vamos a detenernos en los detalles inmunológicos. Hay por lo menos 3 fenotipos identificados: la respuesta TH1, la respuesta TH2 y la respuesta TH17, con sus citoquinas características que permiten identificar cuál es la respuesta que estamos viendo. Estos fenotipos T están complementados, TH1, TH2 y TH17, con un cuarto fenotipo TH regulador, que es el que mantiene bajo control a estas manifestaciones, y justamente este T regulador es hoy una de las más promisorias terapéuticas en el cáncer. El hecho de desregular a estos T reguladores para que se produzca la respuesta ante las células invasivas es hoy el objetivo de las terapéuticas más recientes de inmunoterapia del cáncer. El TH1 es clave en el proceso inflamatorio, esta respuesta TH1, mientras que la TH2 es típicamente antiinflamatoria con sus citoquinas específicas. El TH17 es un fenotipo identificado recientemente que expresa interleuquina de tipo 17, y hoy se conceptualiza la respuesta inflamatoria como de tipo TH1/TH17 en contraste o en equilibrio con la respuesta inflamatoria de tipo TH2. La razón de enfatizar esto es que la respuesta TH1 es muy característica se da en la vigilia con la inmunidad innata, mientras que la respuesta de tipo TH2 es bastante característica del sueño y de las fases que tienen que ver con esto. El T regulador, ya lo hemos expresado, mantiene su control sobre la expresión de los otros fenotipos. Nosotros hemos estudiado por bastantes años qué pasaba con la estructura linfática de
submaxilar, los ganglios linfáticos submaxilares, cuando uno desnervaba simpática o parasimpáticamente esta estructura, y hemos podido ver cómo la respuesta al estrés muestra la homeostasis reactiva de la cual hablamos en el sistema inmune, que se ve claramente cuando uno somete al animal a un estrés de inmovilización o la inyección de trementina, que produce un dolor intenso en el animal. Lo que se ve es que hay una reducción de la respuesta inmune, significativa reducción, y que esta reducción depende de manera importante del sistema simpático ipsilateral. La reducción que se ve en el animal entero no se ve en forma total cuando el animal está desnervado simpáticamente, la glándula, el ganglio submaxilar, los ganglios submaxilares están desnervados simpáticamente. Esta reducción entre el control y el animal desnervado es lo que tiene que ver con el cortisol, por ejemplo, circulante, y otras señales circulantes que deprimen la inmunidad. Y en cambio, cuando lo que se hace es una desnervación parasimpática, como ustedes pueden ver, las diferencias ya no son significativas como en este caso, indicando que con o sin parasimpático tenemos una respuesta reactiva adecuada del sistema nervioso inmune. En cambio, con respecto a la respuesta predictiva, a los ritmos circadianos, en el mismo modelo hemos visto que en el animal en reposo, que coincide con la fase de reposo de la noche del animal, es el día en realidad, pero es porque es un animal nocturno, la rata, en la fase de reposo hay un aumento de la respuesta inmune ante distintos antígenos, y un aumento de la proliferación celular. Y estos aumentos son modificados o amplificados por la remoción de el ganglio simpático cervical superior ipsilateral, y no son afectados de manera muy importante por el sistema parasimpático, que sin embargo mantiene los tonos basales de proliferación linfoidea. Por eso uno define hoy a esta transformación en TH1 o en TH2 altamente dependiente de la inervación y del terminal simpático. En este gráfico complejo, como ustedes ven, es donde se resumen la serie de observaciones hechas en nuestro laboratorio y en otros laboratorios sobre la forma en que se controla esta respuesta por el sistema nervioso autónomo. El perfil entonces de predominio simpático implica inmunidad innata aumentada, reducción de la proliferación de linfocitos T, aumento de la apoptosis de linfocitos T, aumento de células de memoria, menor número de células vírgenes, naive, involución tímica, producción de autoanticuerpos, aumento de citoquinas de tipo TH2, interleuquina 4, interleuquina 10, y reducción de citoquinas de tipo TH1. El empobrecimiento del sueño en la red neuroinmunoendocrina en general representa una inmunosupresión acompañada de un aumento de producción de citoquinas proinflamatorias. Por eso, si bien hay una inmunosupresión en la privación de sueño, también hay un estado inflamatorio de base que después vamos a ver qué relevancia tiene para una gran cantidad de patologías. Y este esquema inicial que mostraba claramente puede dividirse en una fase diurna de inmunidad innata y una fase nocturna de inmunidad adquirida correspondiente al ritmo de sueño-vigilia. Por eso uno en el esquema de mantenimiento coloca la inmunidad adquirida como vinculada a la primera parte del sueño, sobre todo, mientras que la inmunidad innata está muy vinculada a la vigilia y responde al esquema hormonal que se da en estas dos situaciones. En el fondo se parece bastante al proceso de memoria del cual hemos hablado al hablar del soñar. Fíjense ustedes que la presencia de este antígeno se refuerza en la noche de la misma manera en que en la noche, durante la memoria
o en el caso de la memoria de procedimiento, hay una serie de factores que condicionan que se fije y se consolide la memoria para luego expresarse de esta manera. De alguna forma, la memoria inmunológica tiene algo parecido a la llamada memoria tradicional del sistema nervioso central. Por eso, en el esquema que ya he mostrado, cuando hablábamos del soñar y de la memoria y de qué manera el sueño REM y el sueño lento afectan en esto, la consolidación de la memoria episódica típica del sueño lento se acompaña también por una memoria inmunológica, lo cual hace de bastante interés el análisis de este vínculo. En la vigilia lo que claramente se produce es una redistribución de linfocitos y desde el punto de vista de la producción de la memoria de tipo adaptativo, es el momento en la vigilia en que se va preparando el combate eficaz de los ante antígenos y diríamos distintos factores que se producen en el daño celular y que son reparados o generan la reacción inmune en la noche. El sueño lento en la primera mitad de la noche genera un estado proinflamatorio con regulación en baja de los dos grandes sistemas de reacción, el córtico suprarrenal y el sistema nervioso simpático, y aumentan mediadores que sirven para el crecimiento celular, hormona de crecimiento, prolactina, melatonina, y además la leptina, que también participa en esta primera fase del sueño. Estas hormonas apoyan la activación y proliferación con producción de citoquinas proinflamatorias y de tipo TH1. Por el contrario, el cortisol y las catecolaminas lo suprimen porque son antiinflamatorios y por lo tanto tienen que ver con la producción de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 4 o la interleuquina 10. Pero ¿qué es lo que desencadena la producción de citoquinas en la primera parte del sueño? En realidad es lo que ocurre durante la vigilia, la acumulación de factores como radicales libres, proteínas de choque térmico, que se liberan por estrés celular. Estas señales actúan como estimulantes inmunológicos y las citoquinas proinflamatorias inician la respuesta inmune adaptativa. El sueño es el momento más adecuado para la respuesta inflamatoria, porque si esto se diera durante el día, habría un estrés y lesión celular que implicaría malestar, fatiga, inmovilidad, dolor, incompatibles con las exigencias del día. Por eso entonces, que el encuentro con el patógeno es durante el día y el sistema inmunológico que salva esas fases del día antes del desarrollo de la respuesta adquirida es el sistema y la eficacia de la inmunidad innata. Y en realidad la vigilia, la inmunidad innata es el elemento fundamental que protege a los tejidos periféricos durante la vigilia, antecede a la inmunidad adaptativa, participan y tienen una patente muy particular, la interleuquina 6 y el interferón alfa, que no cambian durante el sueño, y el sueño apoya preferentemente la producción de citoquinas que están directamente involucradas con las respuestas adaptativas. La vigilia tiene que ver, y es de relevancia importante para este mecanismo, porque aumentan las células citotóxicas conocidas como leucocitos estrés, con un potente efecto citotóxico demostrable, y mientras tanto hay un bloqueo de la respuesta inflamatoria del sueño por interleuquina 10 en la última parte del sueño. Estas leucocitos estrés son células de mucha actividad, liberan sustancias tóxicas como la granzima, perforina, etcétera, que están afectadas y que eliminan células infectadas o malignas, es lo característico, y alcanzan su máximo durante la vigilia, se movilizan sobre todo y fundamentalmente por la acción del cortisol. ¿Cómo se ha estudiado la respuesta inmune en el hombre? No hay estudios inmunocronobiológicos
diríamos, ortodoxos con respecto a cómo se da el ritmo sueño-vigilia y el ritmo diario de producción y de respuesta inmune en el hombre. Solo existen experimentos que comparan en individuos normales la noche normal versus la noche privada de sueño. Y eso indica que la privación de sueño se acompaña de células TH citotóxicas, etcétera, el predominio de la vigilia. No hay un gran efecto importante sobre los linfocitos de tipo B. Las citoquinas que se reducen son las antiinflamatorias y las que aumentan son las proinflamatorias con la privación de sueño, y esto se ve claramente aquí. Aquellas que están vinculadas con la inmunidad adquirida, como la interleuquina y L12, en el individuo cuando se lo priva de sueño, estas en realidad cuando se lo mantiene despierto en la noche, acá lo estoy marcando en este momento en el gráfico, se reduce la interleuquina 12, mientras que no se afectan la interleuquina, por ejemplo, interferón alfa, que tiene que ver con la inmunidad innata. Esto está indicando que la privación de sueño no afecta a la inmunidad innata, pero sí afecta de manera importante la inmunidad de tipo adquirido. Y esto resume en parte lo que se conoce en experimentos en humanos, privación de sueño versus sueño normal. Fíjense que en la privación de sueño hay una tendencia a caer de una gran cantidad de células que en realidad se están redistribuyendo entre la médula ósea, los órganos linfáticos y la sangre, y la respuesta concretamente, como por ejemplo la respuesta a vacunas, claramente es influida por la privación de sueño. Y acá uno debiera preguntarse por qué en los protocolos de vacunación nunca se habla de la necesidad de respetar el sueño como elemento fundamental para que esa vacunación sea efectiva en esos niños. Acá lo que se indica es que las reducciones del número de leucocitos observados son más bien disminuciones, que no disminuciones sino redistribución entre los compartimentos, como hemos visto. Y cuando uno analiza globalmente qué pasa cuando el individuo está bajo una reacción inmune, lo que podríamos llamar la llamada conducta de enfermedad, se encuentra con el impacto que tienen estas citoquinas sobre la función del sistema nervioso central, y que pueden reducirse en este esquema de la siguiente manera. El sistema nervioso central afecta a las células inmunes periféricas, también lo hace el sistema nervioso autónomo, como hemos hablado. Las citoquinas en circulación retroalimentan y afectan al sistema nervioso central por 3 mecanismos: impactando los órganos circunventriculares, generando prostaglandinas en la vasculatura cerebral o activando al vago. Estas son las 3 maneras en las cuales se completa esta retroalimentación de las citoquinas circulantes en este sentido. Por eso es que uno puede dividir a las citoquinas en prosomnogénicas, como ustedes ven, una gran variedad de citoquinas circulantes promueven el sueño, y algunas pocas, como por ejemplo las antiinflamatorias, sobre todo interleuquina 4, interleuquina 10, son antisomnogénicas. Y para terminar un poco este concepto, esta cascada de citoquinas regula a través de los 3 mecanismos que señalaba: transporte de citoquinas por la barrera hematoencefálica, la acción sobre el nervio vago o la acción sobre los órganos circunventriculares, la expresión finalmente del sueño lento como acción fundamental. Muchas gracias.